Buenos días a todos, ya son las 7:30 en punto, entonces vamos a dar inicio a la actividad académica de la Clínica de Oftalmología de Cali. Hoy tenemos una invitada muy especial, eh, la doctora Astrid Pavón. Vive en Argentina hace muchos años, se formó como oftalmóloga en Argentina y como subespecialista en segmento anterior e infectología de segmento anterior. Es una de las alumnas, si no la alumna preferida de un gran amigo que es Fernando Peregrino, que ojalá pueda conectarse en algún momento para saludarlo. Y como van a escuchar durante la presentación de Astrid, puede llevar muchos años en Argentina, pero no niega sus raíces colombianas del sur de Colombia. Es una excelente infectóloga, referente internacional de infectología ocular en segmento anterior, y nos va a traer una presentación de un tema que es muy interesante por el abordaje que se hace. Astrid, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, el auditorio es tuyo. Bueno, buenos días, gracias a todos por conectarse y elegir este módulo. Voy a hablarles de infecciones micóticas, de queratitis micótica, y en los pacientes que ya hicimos todo el tratamiento con gotas y orales, qué hacer antes de ir a la parte quirúrgica. Bien, bueno, para empezar debemos tener en cuenta que las queratitis micóticas tienen un peor pronóstico que las queratitis bacterianas y una de las causas es que siempre su diagnóstico se confunde con una patología bacteriana y cuando ya no mejora y ha comprometido muchas capas de la córnea, se decide hacer el cultivo o sospechamos que es micótico ya cuando tenemos mucho compromiso corneal. Esto hace que ya al estar una córnea tan comprometida sea muy difícil llegar con el tratamiento con gotitas para rescatar esa córnea y mejorar esa infección. Siempre recordemos que son lesiones más atípicas que las bacterianas, generalmente son indoloras, muchas veces. Esto hace también que el paciente al no tener esa urgencia de dolor consulte tarde, por ejemplo, que a nosotros no nos angustia mucho que el paciente tenga esa mancha blanca ahí porque no le está molestando. La literatura describe que generalmente son con bordes plumosos, difuminados, también hay lesiones satélites como en la segunda foto. Tener en cuenta siempre que hay dos grandes grupos, las hifas, que son los hongos más resistentes, ¿no? Acá están las Aspergillus, ¿sí? Y del otro grupo que están todas las cándidas, que son mucho más fáciles de manejar, excepto la cándida glabrata, que tiene un componente bastante resistente a los antifúngicos. Recuerden también que están los hongos con pigmento, que son la curvalaria, que hacen parte de los hifados también, ¿no? Esto es importante porque lo ideal en estos pacientes que ya tienen unas lesiones tan grandes, ¿sí? Mayores a 2 milímetros o superiores a 5, que ahora vamos a ver en la clasificación, debemos siempre tomar una muestra. Cuando nosotros tenemos un paciente que no mejora o que tiene una lesión grande, hay que tomar una muestra y a esta muestra lo que le podemos pedir es hacerle tinciones para hacer un directo y ver como tal ahí las células que tenemos, hacer un cultivo, recordar que los cultivos más del 50% van a salir negativos, así lo hagamos en el mejor laboratorio del mundo. El año pasado tuve la oportunidad de compartir con ustedes en Cartagena, en el Congreso Nacional de Oftalmología en Colombia, y di una clase específica sobre por qué los cultivos salen negativos. Y podemos hacer PCR, que es como lo que yo más utilizo acá porque tiene una sensibilidad y una especificidad superior al 85%, es una muy buena opción. Las biopsias están indicadas cuando nosotros tenemos cultivos repetitivos negativos, negativos, negativos o PCRs negativos no sensibles. Y las NGS, que son una PCR modificada y mejorada, que son técnicas de secuenciación, lo que hacemos es no trabajar con un primer como en la PCR, sino que utilizamos la muestra y hacemos una secuenciación de ese ADN que está ahí y nos da un genoma que esa codificación del genoma la subimos a una plataforma y ya las NGS nos pueden decir qué hongo es o qué bacteria, obviamente, cuál es su componente genómico, dónde tiene resistencia, en qué locus tiene la resistencia, a qué antifúngico o a qué antibiótico. Este es lo que actualmente más se está utilizando. Nosotros acá en Argentina lo tenemos disponible solo para enfermedades huérfanas en pediatría, las NGS, pero es bueno, es como el futuro, por eso está ahí de otro color, porque yo no lo he usado, pero está descrito.
Este es otro aliado que tenemos, que es la microscopía confocal. Aquí se ven las cifas claramente, lastimosamente no sirve para detectar cándida. Y bueno, es un aparato que está un poco en desuso porque no se fabrica más. Acá en Argentina, nosotros en Buenos Aires, capital, tenemos únicamente dos. Tener en cuenta que cuando una córnea está muy comprometida y totalmente opaca, este no es un estudio de elección. Tiene que haber transparencia en la córnea para poder hacer microscopía confocal. Todo paciente que tenga un diagnóstico de queratitis micótica, el estudio por el cual nos vamos a guiar es el MUD-1, ¿sí? Que es un estudio randomizado, seguro, y lo que el MUD nos dice que comparó un azol con un polieno importante como la natamicina y el voriconazol, y ellos nos dicen que es más aconsejable utilizar la natamicina para los casos, sobre todo de fusarium, ¿sí? Obviamente, hasta que nosotros sepamos si es un fusarium o un aspergillus, va a pasar bastante tiempo. Entonces, para que nos demos una idea, lo importante de este tratamiento es que nosotros lo podemos usar como tratamiento empírico seguro. Cuando no sabemos qué es, si hay algo que podamos pensar para utilizar, sería natamicina, ¿sí? Esta imagen, bueno, tienen un absceso que tiene ya una placa micótica subendotelial, que ya es un absceso grave, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando estas capas profundas de la córnea están comprometidas. Este es un cuadrito que después se lo pueden quedar, eh, donde es un poco diferente la clasificación de la queratitis micótica a la bacteriana, porque en la bacteriana siempre hablamos de úlcera pequeña y grande, alrededor de los 2 milímetros, ¿no? Bueno, acá ya nos vamos un poco más arriba y hablamos de los 5 milímetros, cuando es menor a 5 milímetros, con compromiso estromal menor del 50%, que eso lo podemos evaluar perfectamente en una OCT de córnea, utilizamos el empírico que el MUT nos aconseja, que es la natamicina. Y aquí evaluamos si el paciente va mejorando. ¿Cuánto mejora un hongo? Bueno, tenemos que ver la mejoría en una semana, pero también ver que no empeore. Si a los 3 días está peor, obviamente tenemos que rotar el medicamento. Puede ser rotar anfotericina B o agregar un azol, ¿sí? En este caso, voriconazol. Pero ya cuando tenemos un absceso grave que es superior a 5 milímetros y mayor del 50%, que le repito, lo vemos en la OCT, aquí sí ya debemos utilizar un azol y un polieno de forma empírica hasta que no sepamos qué germen es, eh, y usamos natamicina y voriconazol. Acá revaluamos. Si el paciente tiene compromiso de la cámara anterior, hay que agregar orales, azoles, yo es lo que tengo disponibilidad acá en América, fluconazol, oral, nosotros usamos a dosis altas, tener en cuenta que los azoles producen toxicidad encefálica, hay que adecuarlo al peso, un paciente con bajo peso no puede estar utilizando 400 miligramos porque va a tener alucinaciones, por ejemplo, tienen un 10% de excreción renal, así que hay que pedirle sí o sí también función renal a estos pacientes, ya que estos son tratamientos que podemos usar por 20 días o más si el paciente lo tolera. Y obviamente su metabolismo es hepático, así que tenemos que estar muy pendientes de los tiempos de coagulación. Yo no he tenido como tal una hemorragia por azoles, pero sí encefalopatías, ¿no? Y hay que retirarlos. Si el paciente no tiene compromiso de la cámara anterior y no mejora, entonces aquí vamos a evaluar la posibilidad de tratamiento intraestromal, ¿sí? De voriconazol o anfotericina, que ya lo vimos. Lavados de cámara anterior también podemos pensar ya cuando hay compromiso. Este es la publicación del doctor Pellegrino y mía que hicimos hace algunos años, donde están las dosis y diluciones que es de buena práctica tener de voriconazol y anfotericina intraestromal. Es muy fácil de hacer, pero acá debemos tener en cuenta algo. Nosotros debemos conocer la masa molar y el peso molecular de los antifúngicos, ¿sí? Lastimosamente son masas molares demasiado grandes. Los azoles tienen una masa molar entre 300 y 600, según cuál usamos, pero los polienos, que es justamente el indicativo para utilizar nosotros la natamicina como primera opción, tiene una masa molar de 600 y la anfotericina de 400 milimoles. Ese es el tamaño de la molécula. Entonces, cuando nosotros tenemos este tamaño para penetrar en el estroma medio, no vamos a poder llegar a ese estroma medio. Es por eso que están indicadas las intraestromales, porque su peso molecular no nos permite entrar. Entonces, comparen esto con la vancomicina, por ejemplo, que tiene una masa molar de 1 gramo miliosmol. Entonces, es mucha diferencia. Entonces, el tema de que no mejore
la queratitis micótica y que se demore tanto en curar es justamente su farmacodinamia, la farmacodinamia de la molécula como tal. Entonces volvemos a la imagen que ya vimos en un principio. Este paciente que tiene esta córnea con compromiso de todas las capas y ya una placa subendotelial, o sea que ya está en la cámara anterior, no lo voy a poder sacar. Yo ya lo sé que si yo le pongo tratamiento tópico no va a ser suficiente. Así le ponga boricolanzol, anfotericina, menos porque la anfotericina es la más pesada, no va a penetrar hasta ese estroma medio. Y acá tenemos este paciente que ya tiene una membrana en la cámara anterior, que obviamente va a requerir cirugía, ya tiene un hipopión claro, ¿no? Esta es una lesión bastante agresiva. A este tampoco lo voy a poder rescatar. Este seguramente va a necesitar un lavado de cámara anterior y mínimo intraestromales, ¿sí? En los pacientes con hongos no es una opción tratar de hacer un trasplante en caliente. Lo ideal es que esperemos hacerlo en frío. Obviamente hay casos desesperantes, perforaciones. Yo prefiero, ahora vamos a ver la parte quirúrgica, hacer parche escleral, recubrimiento, porque el riesgo de que la córnea se contagie, la córnea trasplantada, es muy alto. Entonces, mi profesor, el maestro, el doctor Fernando Pellegrino, diseñó un tratamiento para nosotros poder llegar a ese estroma medio, rompiendo la córnea a través de una carga calórica con láser de argón, que es el mismo láser de argón que utilizamos para la retinopatía diabética, ¿sí? Entonces, lo que hacemos básicamente es poner una gotita de anestesia. Vamos a pasar este videito, poner una gota de anestesia, ponemos una gotita de fluoresceína para que el argón capte, sí, obviamente, porque sabemos que capta en los derivados hemo, sí, esa longitud de onda rojiza, la retina que tiene pigmento, por eso llega ahí, y disparamos en la lesión, ¿sí? Seteamos el aparato, tenemos spots de 200 micras. El primer trabajo del doctor Pellegrino estaba publicado con 500 micras, yo uso 200 micras por bueno, un tema de la clínica que yo tenía que pedir el láser de argón, bueno, es una anécdota que les cuento rápido y una vez dejé el láser en el spot de 500 y el retinólogo cuando llegó no reseteó el aparato y disparó con ese spot. Entonces, para poderme seguir prestando el láser de argón, que me lo prestaban solo los domingos y tenía que dejar limpio el consultorio, empezar a hacer spots de 200 y lo que hacía era tratar de disparar uno arriba del otro para llegar a 400 o 600. Pero bueno, el ojito se mueve porque la anestesia es solo tópica, entonces era imposible lograr sumar, ¿no? Entonces me di cuenta que si hacía muchos spots separados de 200 me iba igual de bien que con el spot de 500. La duración es de 0 a 1 segundos y el power va a variar entre 500 a 1000. Ese rango es bastante amplio, pero ¿de qué va a depender? Va a depender de que cuando yo hago el primer disparo, yo tengo que ver 3 signos característicos que a mí me aseguran que ese disparo está bien hecho. ¿Cuáles son los signos? Bueno, blanqueamiento del estroma, ¿sí? Apenas disparamos el estroma se pone blanco. Vamos a ver que hay un pigmento carbónico alrededor del disparo, sí, que me muestra que se quemó. Incluso cuando el disparo se logra, sale humo y al paciente hay que avisarle, va a oler a quemado y es usted, porque si no empiezan a ver los pacientes al piso, a ver si es algún cable que se está chicharrando. Y el tercer signo es las pequeñas cavitaciones. Y estas cavitaciones hacen como un panal de abejas y lo que me permiten estas cavitaciones es llegar hasta el estroma medio, aparte de que quitan tejido infectado y disminuyen la carga del germen, pues me logra que mi antifúngico penetre hasta ese estroma y pueda tener su acción, porque recordemos que al tener una masa molar tan grande, yo no estoy pudiendo llegar hasta allá, voy a llegar hasta epitelio y estroma anterior. Esta es una publicación más reciente que hicimos en diciembre del año pasado. Aquí tenemos unos reportes de casos. Lo que nosotros agregamos al trabajo del doctor Pellegrino, obviamente con su orientación también, medir esas lesiones y confirmamos, obviamente, que el spot de 200 mide ese 200 de diámetro, pero en la profundidad no superamos las 100 micras, ¿sí?
Entonces, lo que hicimos con estos pacientes fue hacerles una SOT previa al tratamiento y asegurarnos de que esa córnea da para hacerle un disparo para no perforarlos. Tenemos muy buenos resultados, la verdad. Este premio, este es el premio que ganamos nosotros en la India, en el Congreso Mundial de Infecciones de la Córnea, que es único en el mundo. Ustedes saben del hospital Elvi Prasad. Y bueno, tuvimos la fortuna de concursar y llevarnos este premio. Entonces, vamos a ver más o menos cómo funciona. Nosotros lo que consideramos es que un paciente tiene una queratitis micótica refractaria cuando lleva 20 días de tratamiento sin mejorar. Entonces, cuando el paciente lleva 20 días y no mejora, consideramos refractario y tenemos que hacer algo más de las gotas. Entonces, esta es una paciente que tenía un antecedente de trasplante corneal por una opacidad por herpes y ya había tenido en esa ocasión un recubrimiento conjuntival y me la mandaban para hacer un recubrimiento conjuntival secundario. Obviamente su fondo de saco de la parte superior ya no tenía conjuntiva para hacer, tenía la parte inferior y ella ahí tiene su trasplante, como ustedes pueden ver, con mucha vascularización y su sobreinfección. Lo que hacemos es tomar una PCR eh, y eh, hacemos PCR para herpes para ver si hay actividad, porque obviamente imagínense que la carga calórica puede reactivar al herpes y confirmamos por PCR que tenga también una queratitis micótica. Ella en este caso ya llevaba 20 días en tratamiento con voriconazol, que es el, el tratamiento que tiene un peso molecular considerable, digamos, ¿no? De 300 milosmoles. Entonces, eh, confirmamos la PCR positiva para hongos, negativa para herpes, y lo que hicimos fue disparar sobre el injerto corneal. Aquí pueden ver, nosotros empezamos en junio 14 y al mes ya hubo mucha más vascularización y curo. En esta paciente, ya que estamos hablando de infecciones, agregamos natamicina, ¿sí? Porque ya es la sospecha de hongo y fado es bastante alta porque no mejoraba la sol. Seguimos con el voriconazol porque es una lesión que mide más de 5 milímetros, como vimos en la división, y obviamente su profundidad es bastante ya más sobrepasando el estroma medio, y agregamos aciclovir por vía oral para evitar la reactivación de ese herpes que ya sabemos que ella tiene ahí. La minociclina la usamos obviamente como inhibidores de la metaloproteasa 9 para disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? Y aquí podemos ver en la primera OCT el spot de 200 micras y una profundidad del disparo de 88 micras. Este es otro paciente masculino de 42 años con psoriasis reumática. A él lo derivan para hacerle un recubrimiento conjuntival porque ya llevaba en tratamiento un mes sin mejorar. Él estaba con anfotericina y voriconazol. Miren que aquí ya tenía la mezcla de azol y polieno. Anfotericina justamente es lo que causan en el hospital público, se lo dan al paciente gratis sin mejoría. ¿Qué pasa con este paciente? Este paciente estaba con adalimumab o inyectado cada 15 días y se lo habían suspendido porque, no sé, por un error médico pensaron que al ser una infección micótica estaban inmunosuprimiéndolo. Entonces siempre tener en cuenta que los biológicos inmunomodulan, no inmunosuprimen y no funcionan igual que los corticoides. A este paciente yo no le puedo tocar la conjuntiva porque al no estar inmunomodulado, pues se va a incendiar esa conjuntiva si yo le intento hacer un recubrimiento. Entonces, directamente lo que hicimos fue hacerle argón, mantener su tratamiento y ahí al penetrar ya la anfotericina B a través de ese panal de abejas que hace el argón, pues el paciente empezó a mejorar. La vitamina C nosotros usamos mucho en los pacientes jóvenes para regenerar la córnea de forma más rápida. Disminuye también el efecto antiangiogénico que tiene la infección, ¿no? Entonces también hace que la córnea no se vascularice tanto para yo después hacer un lindo trasplante ya en frío sin tanta vascularización. Esta es una paciente de 66 años con una queratopatía bulosa post-FACO, con artritis reumatoidea, osteoporosis, bueno, ya las tenía todas, ¿no? A ella me la mandaron directamente para eviscerar porque al ver ese hipopión que está ahí, pensaron que ya era una endoftalmitis severa. Antes de viscerarla, obviamente, le pedimos una ecografía que estaba perfecta, entonces dijimos, bueno, no la vamos a viscerar,
Le tomamos su PCR positiva para hongos, con ella logramos obtener cultivo Candida glabrata, que es la única cándida mala y resistente y a la que no le funciona nada, generalmente es sensible a anfotericina. Eh, Ella llevaba un mes en tratamiento con voriconazol y vancomicina. Acá, de buena práctica, cuando ustedes estén seguros y tengan su PCR y su cultivo positivo para hongo, quiten los antibióticos. ¿Sí? Los hongos tienen una forma de crecimiento que es por competitividad. Entonces, cuando ustedes dejan el antibiótico, disminuyen la flora saprófita de estáfilos normal del ojo y el hongo tiene más chance de crecer. Entonces, cuando yo ya estoy seguro de que es un hongo, quito los antibióticos. Y bueno, yo le soy sincera, en esta paciente yo hice más de 96 disparos. Lo que intentaba era perforar la córnea porque dije, bueno, si la perforo, como era así tan central la lesión, podemos ir a un trasplante en caliente y que me den una córnea ya. Bien, teniendo en cuenta que ya su antecedente de queratopatía bulosa iba a desencadenar, si algún día le iban a dar una córnea acá, que tenemos un sistema de trasplantes de espera de entre 5 a 7 años. eh, Intenté perforarla, por eso hice tantos disparos y bueno, mi sorpresa fue que se curó, eh, eh, empezó a mejorar, miren cómo se va haciendo la lesión mucho más chiquitita, dejamos en el caso de ella anfotericina B, voriconazol, eh, fluconazol 400 miligramos vía oral, controlándole su función renal y hepática, porque ya tiene un compromiso de la cámara anterior bastante claro, entonces tenemos que evitar siempre la endoftalmitis. Vitamina C, por lo que ya les expliqué, es antiinflamatorio y antiangiogénico. Minociclina también antiinflamatorio. Ella toleró toda esta carga oral y la tópica y mejoró. Entonces, ¿qué hace el láser de argón? El láser de argón, cuando está en contacto con el pigmento, se absorbe y logra adquirir una temperatura de aproximadamente 90 grados centígrados. Y esta temperatura es suficiente para generar coagulación y desnaturalización de las proteínas, por ende daño de la membrana y muerte celular. Esto es lo que hace y esto es por lo que el argón funciona. Si nosotros vemos que el láser de argón fue descrito principalmente para trabajar en retina y se absorbe mejor en los colores hemo, rojos de la sangre, entonces, en nuestro trabajo de argón está presente el doctor Amezcua, que es el que ha desarrollado el tratamiento de rosa de Bengala y activación con luz verde, que anda muy bien para los hongos filamentosos también. Entonces, por una recomendación de él, ahora lo que empezamos a hacer es, en vez de teñir con fluoresceína, teñir con rosa de Bengala y tenemos un resultado más rápido porque este color rosa fuerte se parece un poco más al emo. Entonces, lo que nos damos cuenta es que la potencia que tenemos que usar es mucho menor. Vieron que teníamos un rango de potencia de entre 500 a 1000 de power. Bueno, acá más o menos en los 600 ya toma el disparo y se forman esos signos característicos que dijimos que eran tres: el blanqueamiento del estroma, los restos de pigmento carbónico alrededor de la lesión y el poro, ¿no? La cavitación. Esto aquí tenemos algunos casos. El primer paciente de arriba que tuvo un trauma ocular con un vegetal. Y este segundo caso que era una paciente con anillos intraestromales ya hace muchos años y se infectó con un hongo, así que retiramos el anillo y le hicimos argón con rosa de Bengala, manteniendo el tratamiento tópico. Entonces, la clave está en que este argón no cura solo, ¿no? Disminuye la carga del germen, hace el poro para que los azoles y los polienos puedan penetrar, entonces lo consideramos un tratamiento coadyuvante para evitar que el paciente vaya directamente a un recubrimiento. Entonces, acá tenemos una paciente con un pénfigo ocular clarísimo, miren las pestañas, la distribución, la inyección, bueno, todo ese borde tarsal totalmente anormal y patológico. Esta es una paciente que estaba en tratamiento con voriconazol y anfotericina B, eh, un cultivo positivo para Candida glabrata y a ella con ese pénfigo no tratado de forma oral, sin inmunomodulador, sin aciatropina o todo lo que, bueno, ustedes conocen que usamos para el pénfigo o metrotexate,
le decidieron hacer un recubrimiento. Este es un caso parecido al paciente que vimos de la psoriasis, donde yo les decía, no le tocaría la conjuntiva, porque si no tiene inmunomodulación, esa conjuntiva se va a incendiar. Y obviamente fue lo que pasó, generó más inflamación, el hongo siguió creciendo, se comió la conjuntiva enferma y esta paciente terminó en una evisceración, tristemente, un pénfigo no tratado, y ella habría sido una excelente candidata para Argón en vez de haberle hecho ese recubrimiento conjuntival. Este es un paciente joven de 32 años con un retardo madurativo que me lo derivaron también del hospital público, con una infección bilateral, tratado por herpes ya hace 25 días. Estaba con tratamiento aciclovir oral y tópico. El aciclovir tópico genera éstasis y enlentecimiento de la respuesta inmunológica de la superficie ocular, por eso es tan importante no usarlo por más de 21 días, porque genera esta alteración y hace que, si no es un herpes, los demás gérmenes crezcan más rápido. Eh, Pensaron que estaba haciendo una endotelitis herpética, así que le agregaron prednisolona tópica y ahí se incendió y empezó a empeorar. Le hicimos una PCR para hongos positiva, le tomamos sus PCRs para herpes, tenía positiva la cualitativa, que tenemos el 90% de la población positiva, pero la cuantitativa no tenía replicación viral activa. Lo importante es siempre acordarnos que el ojo está dentro del cuerpo, ¿no? Y tenemos un montón de cuestiones sistémicas con el tratamiento, efectos secundarios que debemos tratar, ¿no? Uno de los ojitos de este paciente con esta lesión, miren qué difusa la lesión, ¿no? Puede ser bordes plumosos, no es una lesión regular, ya muy con vascularización superficial, algo de vascularización profunda por la cronicidad. Y miren en el videíto, este paciente tenía Seidel, entonces ya se había perforado, ¿no? Una infección grave. Lo llamativo de él es que tenía la infección bilateral, tanta mala suerte, entonces le pedimos un screen general, eh, hematológico, y nos dimos cuenta que era un paciente con un recuento de linfocitos CD4 de 200 y una carga viral súper alta de 43 copias, entonces era un paciente HIV positivo, sin tratamiento, con estas lesiones, así que inmediatamente acá, ya que estaba, lo que hicimos fue ponerle un parche escleral, hacerle un recubrimiento conjuntival y internarlo para su tratamiento del HIV y obviamente pasarle por vena los antifúngicos, ¿no? O sea, no todo lastimosamente lo podemos resolver con argón, pero sí es un paso antes del recubrimiento y en los casos muy severos, como este paciente que tiene un absceso por ameba y sobreinfección micótica, cuando ya no va nada y ya hay el riesgo de escleritis y de SIX, pues obviamente hay que, así no queramos, su única opción es hacer un trasplante en caliente. Recuerden ustedes que las endoftalmitis micóticas tienen un riesgo de visceración de casi el 80%. Entonces, si nosotros dejamos que una queratitis progrese a esto, el riesgo de que el paciente se quede ciego es el 80%. De todos modos, cuando yo hablo de endoftalmitis, siempre recuerdo que estas tasas son las tasas que nosotros manejamos en medicina, estas incidencias, pero para el paciente es su 100% de su ojo. Entonces, no nos quedemos con esos pacientes, interconsultémoslos, hagámosles imágenes, hacer OCT les da una idea de hasta dónde está el compromiso estromal y entonces eso va claramente a permitirles discernir si tienen argón, hacerle argón o hacer intraestromales o si gustan, tienen acá ustedes mi contacto, siempre contesto los mensajes, por ahí no llamadas, pero siempre estoy 24/7, yo soy jefa de urgencias hace 13 años, así que tengo una afinidad por contestar el teléfono a cualquier hora. Si tienen algún caso en los que los pueda orientar, con todo el gusto. Me hace muy feliz poder ayudar o algún caso que tengan para compartir u orientación. Así que esta es la presentación. Dejé un ratito por si tienen preguntas o sugerencias sobre la charla. Astrid, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Yo esperaría que haya bastantes preguntas del auditorio y creo que no sé si los del segmento anterior o el doctor Castro tiene algún comentario para Astrid. Muy, muy buena la charla. Muchas gracias.
Un gusto. Muchas gracias, Astrid. Muy, muy buena y muy interesante. Ya habíamos oído al doctor Pellegrini varias veces hablando de esto. Y aunque yo no estoy en córnea, pues siempre que presentan un caso digo, ¿y por qué no le hacen láser si es que no lo han hecho? Pues porque creo que la estrategia ha entrado mucho, ¿sí? Ustedes la han hecho conocer y ya mucha gente la está usando. Te quería preguntar sobre el PCR. A mí me parece un extraordinario avance disponer de PCR para las infecciosas en el manejo de endoftalmitis. Para nosotros los retinólogos, pues sería extraordinario porque digamos, el espectro de lo que se estudia es mucho más amplio y el resultado mucho más rápido y más preciso. Sin embargo, aquí no hemos podido. El PCR tiene y sigue siendo un examen misterioso que se demora 10 días, que es costosísimo, que hay que pedirlo específicamente para cada bicho que uno está buscando y entonces resulta en la práctica de poca utilidad. ¿Cómo has hecho para que esto sea más práctico y útil? ¿Qué estrategia has seguido? ¿Qué laboratorio apoya? ¿Cómo haces eso? Bueno, doctor, gracias por su comentario. Le agradezco de su comentario positivo para mi estudio. Bueno, la base de la PCR, antes de la pandemia, nosotros teníamos muy pocos lugares acá que hacían PCRs con micromuestras, que es lo que mandamos nosotros, un raspado corneal o 0,1 ml de extracción vítrea. Después de la pandemia, la verdad es que ha sido muy fácil, las técnicas de PCR han mejorado mucho porque si bien se necesita un primer que no me gusta hablar de tasas y cifras y números, pero de tasas no, de números, de dinero, pero un primer aproximadamente cuesta $25, no es algo costoso y con un primer es suficiente para generar primers que se van guardando en el laboratorio. Y hace poco nosotros tenemos un seteo de PCR que está en el mundo, existe, se puede comprar, que se llama PAM PCR. Entonces, esto disminuye los costos, porque yo a través de una PAM PCR puedo detectar un hongo, una bacteria o un virus. Por ahí para la MEVA sí tengo que pedir el primer específico, pero mi recomendación, que incluso esto lo hablaba en el Congreso Colombiano de Oftalmología el año pasado, es hablar con el laboratorio, porque lo caro de la PCR es la máquina, es la electroforesis como tal. Pero después de la pandemia, ya en todos los países tenemos PCR. Entonces, para mí la técnica es lo que hicimos acá principalmente, es ir a los laboratorios y decir, mira, yo tengo este tamaño de muestra que la raspo en una aguja, ¿no? Y te la necesito mandar así chiquitita. ¿Cómo la envío? ¿No? Entonces, ellos, el laboratorio que estamos utilizando, me dicen, no, raspe con la aguja, pero necesito que me envíe la muestra de la PCR en un hisopo que tiene la punta de algodón para poderla hacer la extracción más fácil. Entonces es siempre la comunicación con el laboratorio y hacer el protocolo. Yo hace 3 años tuve la oportunidad de ir a ayudar en la formación de un laboratorio de microbiología en Perú eh, y hablaba con la bióloga y tenían ellos un protocolo para neurocirugía, o sea, para hacer PCR en líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que hacían era, a la muestra que nosotros mandábamos de raspado corneal, diluirla, ¿no? Y entonces tenían un líquido y ese líquido funcionaba como un líquido cefalorraquídeo y ese era su protocolo. Entonces lo que hicimos fue cambiar los protocolos para poder hacer la PCR en sólido. Eh, para las muestras es muy fácil hacer una PCR. Nosotros tenemos acá la PCR que más tarda puede ser 24 horas, en 6 horas ya podemos tener un resultado. Y esta que hay que hacer, o sea, tomar un laboratorio en los que tengan ustedes las ciudades de Colombia conectadas, ir, acercarse, mostrar el tamaño de la muestra, protocolos y comprar los primers, se compran una sola vez. Después van guardando. Después, si sale un primer en el cultivo, entonces se va haciendo en los laboratorios, así como nosotros tenemos banco de ojos y banco de córneas, ellos también tienen bancos de gérmenes. Los congelan y después esos primers siguen sirviendo. Entonces, es un trabajo arduo que hay que hacer, pero alguien del mundo de la biología, del laboratorio, que le gusta estudiar, se va a ocupar, se va a interesar y se desarrolla, se hacen los protocolos en- con todo el gusto.
¿El PAN PCR es algo que ellos deben poder conseguir fácilmente o es un dato? Sí, eh, doctor, yo tengo la secuenciación. Si gusta, después de forma interna, yo se la paso o se la paso a Hugo y se claro, compra, se compra. Es un claro, primer, es muchas un tipo de gracias. primer. Ujú. Sí, Claro, es un tipo de primer. se la Hugo y hacemos la gestión aquí con un Claro, laboratorio, a ver exacto, y si eso a uno le logramos. salva. Sí, porque lo difícil de la infectología, yo, o sea, al final, después cuando no hay nada, o hace unos años no teníamos esta ventaja de la PCR, vamos tratando por descarte, ¿no? No es que es una cosa, tiene mucha ciencia, pero tampoco tenemos mucho rango nosotros para trabajar. Entonces, la PCR a uno le da, así sea que uno sepa bacteria, ya uno con la clínica dice, bueno, si esta bacteria creció y yo tengo una córnea de 80 micras adelgazada en 72 horas y ya tengo mi PCR de bacteria, yo ya sé que es gran negativa o es una micobacteria de crecimiento rápido porque no tengo una bacteria gran positiva que se coma una córnea tan rápido. O sea, ya es como una ayuda y uno ya va orientando eh, con la parte clínica, ¿no? Siempre. Pero por lo menos saber qué germen es, ¿no? Que ya me salió negativo para hongo, bueno, saco los antimicóticos porque no hay nada que retrase más el tratamiento de una queratitis o mismo de una endoftalmitis que darle al paciente todo, ¿no? Porque justamente recordemos que los hongos crecen por competitividad, entonces cuando son bacterias y yo le estoy dando antibiótico porque no sé qué tengo, el hongo va a crecer, se potencia. Muchas gracias. Muy bien. Astrid, hay dos preguntas en el chat. Una dice, ¿la fluoresceína en gotas que usa, a qué concentraciones o cómo se usa? Y es la fluoresceína que usamos en el consultorio, al 1%. La misma que usamos para teñir, la común que tenemos en la consulta. Muy bien. Y hay otra pregunta que creo que le dijiste en medio de la charla y es criterios para el argón. Básicamente, ¿qué tamaño, profundidad de la úlcera puede ser tratada con láser? ¿Es útil en úlceras mayores de 5 milímetros y absceso intraestromal? Esas son, ese es el criterio justamente. ¿Se Ujú, acuerdan que vimos la división del absceso correcto. leve, menor de 5 ml, menos del 50% del estroma, y la grave, que es más de 5 milímetros y más del 50% del estroma? Esa es la candidata para algo. Muy bien. No sé si alguien del chat quiera hacer una pregunta a Astrid. La tenemos aquí. Y aparte, es el criterio, esa úlcera grande, el concepto de refractario, ¿no? Que nosotros usamos 20 días, pero fíjense que cuando yo les mostré al paciente de la psoriasis reumática, ¿sí? Que no le iba a hacer un recubrimiento porque le habían quitado el adalimumab y entonces se iba a incendiar, o el paciente con el pénfigo, esos pacientes a los cuales yo no les puedo tocar la conjuntiva, nos saltamos los 20 días de tratamiento, que en 20 días no mejoró, y tiene más de 5 milímetros y más del 50% del estroma comprometido, va para argón. Bueno, en los pacientes que no tienen chance de hacer recubrimiento, obviamos esos 20 días y este sería lo primero que tenemos que hacer porque no tenemos forma de agarrar esa conjuntiva. Perfecto. Creo que eso es claro. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta a Astrid? Antes que vaya por sus Sí. medialunas. Hugo, Hugo Sí. Claudia Blanco. Hola, Claudia. Muchas, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctora Pavón. Excelente sus investigaciones. Muchísimas gracias. Yo soy de córnea y te quería preguntar si cambiaste. Sí, sí, doctora, hola, gracias por la pregunta. Estoy usando la rosa de Bengala porque uso menos spots, ¿no? O sea, uso menos, perdón, spot, no, menos power. Y bueno, queremos ver cómo se beneficia ya con la publicación que tenemos con el argón y fluoresceína, a ver si hay alguna mejoría, sobre todo en el tiempo y si el paciente queda con menos cicatriz, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya en este momento estamos usando rosa de Bengala. De las tiritas que uno tiene. Sí, lo que tenga, doctora, depende de dónde estés. Estoy en el hospital público, tenemos, me llevo, mandamos a hacer a la farmacia magistral por 5 ml y bueno, la vamos guardando. Y si tengo tiritas acá, por ejemplo, donde estoy hoy, que es la parte privada, es un poco más pro, tengo más disponibilidad de cosas, ¿no?
como todo, estamos acostumbrados a trabajar en LATAM, mismo para tomar los cultivos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recomiendo anestesia estéril cuando van a tomar la muestra, pero hay lugares en el hospital público que tenemos una anestesia y no tengo chance de pedir otra. Entonces yo ya sé que si en 15 días de usarla en la guardia, esa anestesia ya está contaminada, si yo le hago un cultivo va a tener hasta pseudomonas. Entonces, más o menos a los 15 días se coloniza un gotero de guardia, más o menos lo que hemos estudiado acá. Entonces, pues sí, y Bueno, tienen una real, pasa que no se vuelve patógena por la inmunidad del paciente, el ojo es increíble cómo funciona su sistema inmunológico y las celafinas, pero, y se activa, ¿no? Pero más o menos a los 15 días se contaminó, entonces tratamos de que sea todo muy prolijo, muy pulcro, pero en lo que tenga, mientras tenga la concentración del 1%, Doc, la que tenga, si es de tiritas o de gotero, ¿no? Ok, Toma, muchas gracias. la indicación es que la longitud de onda capta esa luz. Entonces eso es indistinto si viene más limpia o no. Es más la parte física. Ojalá si tuviéramos todo más estéril en infecto, ¿no? Pero bueno, nos Sí, dejan ahí como a un lado, nos miran mal, no quieren que lleguemos a atender los pacientes, no quieren que se contagie nada más. sí. Gracias, gracias. Bueno, a ver, creo que no hay ninguna pregunta más, ¿no? Sí, doctora, no hay preguntas en el chat y no hay manitos levantadas, entonces no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. No, Creo que no. me están felicitándola bueno, mucho por el chat. Gracias a todos, gracias por su atención, por interesarse en infecciones. Somos una subespecialidad que le sirva al mundo, no nos miren mal. Pregunten, ahí tienen mi QR, mi WhatsApp, con todo el gusto. Quedo pendiente para mandarles la PAN-PCR, el código genómico, y empiecen a averiguar dónde empezar a hacer, en lo que les pueda ayudar. Con todo el gusto, feliz de ayudar a mi país y poder estar en estas conferencias. Yo vivo acá hace muchos años, pero sigo siendo colombiana. Eh, no pude volver, ¿no? Cuestiones de seguridad del país, pero amo, me encanta y estoy muy agradecida porque me hayan invitado. Muchas Astrid, gracias, Astrid. muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy Gracias. bien todo.